buen día. Cuando me pidieron una reflexión sobre cómo podría ser el mundo cuando terminemos esta fase de pandemia y cuarentena, de repente recordé o me di cuenta de algo que me sorprendió y que tiene que ver con la memoria, o sea, con las maneras en que construimos el futuro y el futuro nos sorprende. En la manera, me recordé lo difícil que es hacer un proyecto de futuro. Y lo pensé con relación a algo que aparentemente no tiene mucho que ver con el tema de la pandemia, pero sí tiene que ver con la memoria y nuestras perspectivas, desde el pasado hacia el futuro y después nuestra memoria en el futuro de lo que fue el pasado. Yo pasé exactamente la mitad de mi vida sin tener sin que existiera ni computador, ni mucho menos teléfonos inalámbricos, celulares, y ni muchísimo menos las formas de comunicación que tenemos en el presente. Repentinamente un día apareció el computador y un poco de tiempo después aparecieron los celulares y las conversaciones primero en chat rooms, conversaciones por escrito entre personas que nunca se vieron, que no se conocían, que podían inventar sus identidades. Y todo eso que hoy es el día a día, eso es el cotidiano, la normalidad. Es impresionante que no consigo recordar cómo fueron esos primeros 34, 33, 34 años de mi vida. No consigo siquiera imaginarlos. Y esos años fueron la mitad de mi vida, como la mitad de la vida de las personas de mi generación, que hoy no viven sin una comunicación a distancia, inalámbrica, virtual. Entonces, la memoria es algo, o sea, la prospección del futuro en aquel momento no era posible hacer una prospección de cómo sería el futuro con este tipo de comunicación que tenemos hoy. Era inimaginable, fue inimaginable durante la mitad de mi vida y después, hoy, no es recordable, no puedo reconstruir esa experiencia. Esta partición de mi vida en dos partes, que percibí hace muy poco tiempo, en realidad es la vida de dos personas, o sea, dos experiencias tan distintas, dos subjetividades tan distintas y también dos sujetas frente al mundo tan distintas que en realidad son dos personas en una misma vida. Y tienen también una consecuencia con relación a la manera en que los países centrales, los países imperiales, los países que han estado del lado de la conquista y la colonización del mundo, veían en aquel tiempo a nuestros paisajes, a nuestros pueblos, a las gentes del lado de acá, de lo que hoy llamamos América Latina, y yo prefiero llamar, siguiendo a una gran pensadora negra brasilera, Lelia González, Améfrica Ladina, llama ella. Yo prefiero hablar de Améfrica más que de América. La manera en que Améfrica ve al primer mundo. En aquella época, y eso me consta porque yo llego a hacer mis estudios de posgraduación a las Islas Británicas, en ese periodo, sin existencia de computador, sin existencia de la comunicación inalámbrica y virtual, en aquella época nuestros países tenían la gente común era muy empeñada por tener las noticias de los países centrales, o sea, teníamos una noción algo más acabada que ellos de nosotros, que la gente común de allá, de lo que era nuestra vida. Recuerdo, por ejemplo, preguntarle a un estudiante inglés, ¿no? Un estudiante universitario, undergraduate, o sea, de los grados iniciales, cómo veía a mi país, la Argentina, y cómo quedé absolutamente sorprendida a ver que no la veía como una extensión del Caribe, o sea, como una sociedad caribeña.
donde habían, por ejemplo, arborícolas. ¿Qué eran arborícolas? Bueno, personas que todavía viven en los bosques y en los árboles. O sea, el imaginario colectivo, la construcción de los paisajes coloniales era muy remota, o sea, muy poco afinada las diferencias internas entre los paisajes coloniales entre sí. Eh, eh, por otro lado, nosotros y nosotras del lado de acá, los pueblos del lado de acá, de estos paisajes coloniales, sí tenían un conocimiento, porque es lo que se estudiaba en historia, geografía, en fin, se veía en los noticiosos de los países centrales. Una de las cosas que posiblemente se consiguió y progresó con la comunicación de este tipo que estamos teniendo en este momento, por ejemplo, es que hubo si bien no se resolvió el problema de la colonialidad permanente, colonialidad del poder y del saber permanente, y hasta inclusive, como le llamo, conquistualidad, porque los espacios donde están los recursos, los bienes sobre los cuales se asientan los pueblos originarios de nuestro continente, ¿no? Los minerales, y también las fuentes de energía en nuestros continentes, en esos espacios la conquista continúa. O sea, cualquier pueblo que vive encima de un territorio donde hay recursos, bienes interesantes para las corporaciones, vive en un territorio de conquista. La conquista también para esos lugares, para esas localidades no se encerró, no es un proceso terminado. Pero, sin embargo, podemos decir que la percepción, la comprensión, el conocimiento que se tienen en el mundo central del paisaje americano es más acabado hoy. Se han acercado los dos mundos. Ese es un proceso importante que hay que reconocer. Lo que somos y cómo somos se ha puesto, ha adquirido una accesibilidad mucho mayor para quien se interese en entender el carácter plural de la humanidad, el carácter diverso de la humanidad. Ahora todavía permanezco frente al gran enigma de mis dos vidas. ¿Cómo era? ¿Cómo vivía yo? ¿No? ¿Cómo me comportaba? ¿Cómo me comunicaba? ¿Quién era yo antes de esta revolución digital? Quizás ahora, con la pandemia, con la cuarentena, esa revolución digital se profundiza. Y como todo, es un campo de batalla. O sea, ¿quién va a ganar la pulseada? Y hay muchas pulseadas que la pandemia pone en evidencia. Una de esas pulseadas es nuestra manera de estar en el tiempo. Para mí, el tema central es el aprendizaje de incerteza sobre cómo es el futuro. Cada vez que veo a alguien hacer imaginar cómo será el futuro, creerse capaz de decir cómo será ese futuro, yo me indigno. Porque en realidad lo que nos enseña la pandemia es el caminar en ese camino incierto, indecidido, imposibilitado de prospecciones, aprender del presente, estar en el presente y leerlo como se lee un libro abierto, ¿no? Y en ese presente y en lo que debemos leer en ese libro abierto es el tiempo. O sea, nos coloca ante diferentes temporalidades, diferentes maneras de estar en el tiempo. El tiempo medido, cronometrado, previsible, se acaba con la pandemia. Y aparece la posibilidad, el vislumbre de percibir el tiempo como no cronometrado, un tiempo que da una posibilidad de la introspección, ¿no? Al tiempo del cuerpo, al tiempo de la casa, casa adentro, puerta adentro, y al tiempo imprevisible. O sea, lo que
La principal enseñanza de este periodo de cuarentena y de pandemia es un respeto al tiempo. Y un respeto al tiempo es un respeto a la vida que decorre y existe en el tiempo. Es un respeto al cuerpo también, que necesita de tiempo. Vemos entonces en este periodo de pandemia la presión de continuar cronometrando la existencia, haciéndola productiva, ¿no? La medida de producto en el tiempo, productividad en el tiempo, cantidades en el tiempo, mediciones en el tiempo, está toda esa presión. Y que nos invita a no salir, ¿no?, del tiempo previsible y cronometrado. Y luego hay una pulsión nuestra que aparece en muchas de las personas con quien he hablado y muy fuertemente en mí misma, que es el tiempo imprevisto, o sea, el tiempo suelto, el tiempo que necesito para que surja el poema, que surja la imagen, que surja la idea, cuya emergencia, cuya epifanía no puede ser previsible. Y ahí entiendo algo con este periodo de cuarentena, y que es el antagonismo que existe entre creatividad y productivismo. Nos quisieron hacer creer que producir es crear. No. La productividad en realidad entra y toma el lugar de la creatividad, que necesita del devaneo, que necesita del sueño, que necesita de un tiempo otro, no medido, no encarcelado, un tiempo que no es el tiempo del reloj. Para mí el reloj no es mérito. Lo he aprendido de los campesinos, soy antropóloga, ¿no?, de la gente en el campo, ¿no? El reloj no es mérito. Alguien nos lo hizo creer. Entonces, en un tiempo futuro veo una humanidad capaz de entender estos valores, porque lo que estoy hablando tiene que ver con valores, que no son los valores del proyecto histórico del capital, del proyecto histórico de las cosas, sino que son los valores de la vincularidad. Y no hay vínculos, ni con uno mismo, ni con los otros, en el tiempo cronometrado. Entonces tenemos esta pulseada, este combate, este campo de batalla entre los dos tiempos, y una de las cosas que es necesario hacer es tomar conciencia de estas dos temporalidades, y que son también dos corporalidades, y son también dos formas de estar en el pensamiento, a la manera de la productividad o a la manera de la creatividad. Pero también hay otras pulseadas, otros campos de batalla de varios tipos. Uno de ellos es el percibir, la importancia que tiene percibir lo que se ha mostrado en estos días en todos los países del mundo, o sea, cómo el ser humano necesita estar en un contacto con los otros, o sea, salir a la calle, estar entre otros, corporalmente. La percepción de la importancia de la copresencia y la cocorporalidad, sin que necesariamente esos otros o otras sean personas con las que tengo un conocimiento o entablo una relación. Eso se ha mostrado así de una forma impresionante, como la gente de repente manifiesta una pulsión, que es la pulsión de estar con. Y ese estar con es un estar con en la materialidad de la vida, ¿no? Ahora existe la tremenda intento de cooptación, de secuestro de esa pulsión para transformarla en una política que quiere contradecir los intentos de gestión de la pandemia. Y ese es otro tema que debemos parar y examinar. O sea, cómo esa pulsión humana, que es el salir a la calle, estar entre los otros, ver los otros, caminar solas, solos o en compañía, pero entre otros, esa cosa humana del acompañamiento, de la sociabilidad, del percibir la comunalidad de las gentes en forma material. Y el vil intento de secuestrar esa pulsión para una finalidad política de, por ejemplo, en mi país, la Argentina, intentar hacer fracasar la administración de la pandemia, la administración de la salud, en un desacato que en realidad es un apelativo a lo irracional, a lo incontrolable. Entonces ahí también se dan varias fricciones, varias tensiones, un campo de batalla entre lo que es legítimo y que debemos ver
y debemos también comprender que es el placer de estar entre otras y entre otros, el placer de estar en conjunto, el placer de la compañía, ¿no? Y la apropiación de ese placer, de esa búsqueda del placer de la compañía para una propuesta política en general, como se ha visto en América Latina, en mi país muy especialmente, pero en Alemania también, que es una apropiación fascista, que es una apropiación conservadora, reaccionaria, que quiere contradecir la posibilidad de que un Estado gestor administre la salud. Ahí tenemos otra incomodidad y otra fricción. O sea, yo veo entonces la cuarentena y la pandemia como un gran escáner, ¿no? Que escanea el mundo, que atraviesa la superficie del mundo mostrando lo que no veíamos, ¿no? Iluminando lo que estaba ahí, pero no conseguíamos ver. Y acabo de dar 2 ejemplos, en las diferentes temporalidades y también la pulsión por la compañía y también el intento de secuestro de esa pulsión para transformarla en una propuesta fascista.